Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico que estamos realizando en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a ir juntos, si les parece, al capítulo 14 de este Evangelio, del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31. Y lo primero que haremos, como tenemos por costumbre, es leer el texto bíblico que dice de esta manera. Capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, en estos pasajes, que son realmente muy solemnes, muy importantes, el evangelista nos va relatando las vivencias del Señor Jesucristo justo antes de la cruz. Estamos en la recta final, en las últimas horas. Y hay 2 cosas importantes que en estos momentos llaman nuestra atención. La primera cosa es el conocimiento exacto que nuestro Señor Jesucristo tenía de todo lo que le estaba ocurriendo. No había nada que estuviera fuera de control o que le pillara por sorpresa, ni mucho menos. Él conocía hasta el más mínimo detalle, tanto de los pensamientos de sus discípulos, de las maquinaciones de sus adversarios. El Señor tenía pleno conocimiento de todo. Sabía que Judas le iba a entregar, que sus discípulos se iban a escandalizar de él, que Pedro le iba a negar 3 veces, lo conocía todo. Eso es una de las 2 cosas que en principio en estos pasajes nos llaman la atención. El exacto conocimiento que el Señor tenía absolutamente de todo. Pero en segundo lugar hay algo aún más fuerte, y es la tremenda soledad de nuestro Señor Jesucristo en el camino hacia la cruz. La tremenda soledad del Señor. Como he dicho hace un momento, el Señor anunció que uno de sus discípulos, de los 12, le iba a entregar, otro le iba a negar. Todos le dejarían solo. Esto es triste, desde luego, ¿verdad? Pero luego también, como veremos en nuestro siguiente estudio, con la ayuda del Señor, el Señor orando en el huerto de Getsemaní, y los discípulos que le acompañaban ni siquiera podían estar despiertos, velando con él 1 hora. El Señor completamente solo. Desde luego podemos decir con total seguridad que el ser humano, cada uno de los hombres que estaban allí, no pudieron aportar nada, absolutamente nada, a la obra de la salvación que estaba llevando nuestro Señor Jesucristo a cabo. Su soledad, Él solo consiguió nuestra salvación. Bueno, ahora nos dice el texto, comienza diciendo que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, ¿a qué himno se refiere? Al acabar la cena pascual era una tradición cantar los salmos del 115 al 118 que encontramos en nuestras Biblias. Ellos lo cantarían como una unidad. Le llamaban el gran ayel, que en hebreo es un término que significa alabanza a Dios. Y esto, pues ya digo, se cantaría como un solo himno, uno detrás de otro, seguidos. Y vemos, leyendo esos salmos, que le recomiendo que dedique un tiempo a leerlo, ya digo, los salmos 115 al salmo 118. Son salmos mesiánicos, porque aunque en principio pueden recoger la experiencia del salmista, en muchos casos David, sin embargo decimos que son mesiánicos porque
hay cosas que no se cumplen realmente en la experiencia del salmista, sino que esperan un cumplimiento que solamente se lleva a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos podemos imaginar al Señor Jesucristo dirigiendo seguramente estos himnos con sus discípulos. ¿Cuáles serían sus pensamientos cuando cantaba muchas de las cosas que están allí descritas? Pues nos imaginamos que había una fuerte emoción, que su corazón se conmovería en bastantes ocasiones. Por ejemplo, estos salmos, el Salmo 116, los versículos 3 y 4, por ejemplo, pues vemos al salmista invocando a Dios en medio de su angustia. Como el Señor Jesucristo va a hacer inmediatamente en el huerto de Getsemaní. Fíjense cómo dice el Salmo 116, versículos 3 y 4. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las ligaduras del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y esto era lo que ellos estaban cantando, el Señor Jesucristo estaba cantando. ¿Y cómo no reviviría, cómo no llegaría con fuerza a su corazón todo lo que tenía inmediatamente por delante? Ahora también contemplaba, los salmos contemplaban la contestación de Dios al sufrimiento de su siervo y por supuesto la resurrección. También en el Salmo 116, versículos 8 y 9 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Bueno, el salmista pudo haber tenido una experiencia de liberación, pero el Señor Jesucristo es quien da pleno sentido a este salmo. Tú has librado mi alma de la muerte, porque le resucitó de entre los muertos. Y el Señor Jesucristo ya podía anticiparse también, por medio de estos salmos, recordar lo que el Padre haría con él. Salmo 118, versículos 21 y 24. Te alabaré, porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ven ustedes también cómo este salmo ya describía la traición de sus enemigos, la piedra que desecharon los edificadores, pero al mismo tiempo la liberación gloriosa que él iba a experimentar. Y también el Salmo 118 hablaba de su arresto y de su crucifixión, y como su crucifixión como un cordero que es llevado al altar. Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. E inmediatamente él va a ser arrestado y atado y llevado a la cruz. Bueno, tuvieron que ser, uno puede leer estos salmos rápidamente, pero pensemos en estos salmos en la boca de nuestro Señor Jesucristo momentos antes de ir a la cruz. Y cuando usted los lea, verá que tienen un nuevo significado y son impresionantes. A continuación, el Señor recoge otra cita de otro lugar para hacer un anuncio de lo que iba a ocurrir con sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Bueno, después de este cántico, ya el Señor prácticamente en el Evangelio de Marcos no recoge ningún otro incidente, ni otra enseñanza, pero esa noche hubo grandes enseñanzas y el Señor dedicó un tiempo importante con sus discípulos a anunciarles cosas en cuanto a su programa mesiánico, pensando en el futuro. Esto tendríamos que verlo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14, luego también el 15, 16 y 17, aunque el 14 están en el aposento alto. Luego ya al finalizar el capítulo 14 de Juan, versículos 30 y 31, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y después de esto fueron al monte de los Olivos. Pero el Señor aquí en el Evangelio de Marcos recoge algo que todavía tenía que decir y tenía que ver con una profecía anunciada por Zacarías, el profeta Zacarías. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Bueno, aquí en este momento me gustaría hacer notar una cosa. Muchas veces los críticos de la Biblia argumentan que los evangelistas sacan las citas del Antiguo Testamento sin tomar en consideración su contexto original. Dicen los críticos, bueno, pues si les hace falta una cita, pues ahí cogen unas palabras que estaban en ese profeta y no tiene nada que ver con el contexto original. Y debo decir que, bueno, por lo menos yo tal como he ido descubriendo la palabra de Dios en todos estos años que soy creyente y comparo las profecías tal como dicen los autores del Nuevo Testamento que se cumplieron y analizo y pienso en el contexto original, yo veo que es muy exacto, muy exacto. Tal vez el problema de los críticos es que no conocen el contexto del Antiguo Testamento como estos hombres que escribieron la palabra de Dios conocían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es sencillo. El Antiguo Testamento es necesario leerlo una y otra vez para empezar a sintonizar con él y darse cuenta. Y sospecho que muy pocos creyentes hacen este esfuerzo de leer porciones a veces un poco áridas en el Antiguo Testamento, pero muy interesantes cuando finalmente se entienden. Pero ya digo, los críticos una vez más se equivocan. El profeta Zacarías, en el contexto original, que cita aquí el Señor Jesucristo, está tratando dos temas fundamentales: el establecimiento del reino mesiánico y otro tema también muy asociado a esto, el liderazgo dentro de Israel. El establecimiento del reino mesiánico y el liderazgo dentro de Israel. Y si leyéramos estos capítulos que forman el contexto de Zacarías, veríamos una cantidad inmensa de profecías que se han cumplido en estos últimos capítulos que venimos leyendo y estudiando juntos en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, que vimos en el capítulo 11 de Marcos, había sido anunciada por Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Veremos también, si leemos Zacarías 9:11, que este Mesías salvaría a su pueblo, dice que por medio de la sangre del pacto. Y la última sesión hemos hablado de la sangre en el nuevo pacto, que el Señor Jesucristo mencionó en la institución de la Santa Cena. También Zacarías, en esta ocasión, en el capítulo 11 y versículo 12, describe el rechazo de Israel al buen pastor. E incluso menciona que le vendieron por 30 monedas, por 30 piezas de plata, dice Zacarías 11:12. Y también dice que todas las ovejas serían dispersadas, que es lo que ha mencionado aquí ahora mismo en este momento. Y finalmente también explica cómo sería su propia muerte. Dice que le traspasarían en el capítulo 12, versículos 10 al 14. Por lo tanto, el Señor Jesucristo y los evangelistas no citan el Antiguo Testamento de una forma incoherente, sino que estamos viendo allí un programa con una cantidad de profecías, todas ellas que se van cumpliendo de una forma extraordinaria en estos momentos. Les convendría a los críticos, ya digo, leer un poco más el Antiguo Testamento. Y a nosotros como creyentes familiarizarnos también con estas profecías, porque es que es asombroso la exactitud con la que estos profetas hablaron de todos estos eventos que ahora se estaban cumpliendo. Y estamos hablando de que Zacarías es un profeta posexílico 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante esto, que confirma cada vez más
nuestra fe, según vamos estudiando la palabra de Dios. Luego el Señor añade, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bueno, una vez más, junto con los anuncios de la muerte del Señor, Él no dejaba en ninguna ocasión de hablar también de su resurrección, su muerte y su resurrección, como en las otras 3 ocasiones anteriores que ya estudiamos en este Evangelio que hizo anuncios similares. Era necesario anunciarlo para que sus discípulos no olvidaran esa verdad tan importante, tan gloriosa, especialmente en las horas que pasarían cuando el Señor Jesucristo fuera juzgado, fuera condenado, fuera crucificado. Esos sombríos eventos del Calvario les desanimarían profundamente. Ustedes imagínenselo. El Señor siempre con sus discípulos triunfante, en cada situación con la que se había enfrentado, Él tenía la respuesta adecuada y siempre salía victorioso de cualquier circunstancia. Y ahora lo verían en pocas horas clavado en una cruz, en total debilidad, en la máxima de las vergüenzas, desnudo y asediado por sus enemigos que se burlaban de él de las formas más crueles, más malvadas. No se vendrían abajo, no se desmoronarían estos discípulos cuando vieran al Señor así. Por lo tanto, el Señor es importante que les vuelva a incidir nuevamente en este tema, en la resurrección. La cruz de ninguna manera podría ser el final. Y por eso ahora les da instrucciones precisas para lo que deberían de hacer una vez hubiera resucitado. Deberían de ir a Galilea para encontrarse con Él. No sé si es que lo olvidaron o cuál era otra la razón, pero unos ángeles, cuando el Señor resucitó, se lo dijo a una de las mujeres que fue al sepulcro de mañana, al tercer día, y el ángel les dijo, dile a Pedro y a los discípulos que, tal como os dijo el Señor, se reunirá con vosotros nuevamente en Galilea. Quizás era algo para que ellos, en fin, supieran que era verdad. Porque aquí en principio no estaban las mujeres, ninguna mujer cuando el Señor hizo este anuncio. Así que Pedro y los otros discípulos, cuando recibieran este mensaje de esta mujer de parte del ángel, pues ellos sabrían que era verdad, que era algo que el Señor les había mandado. Y el Señor estaba ya preparándose como el buen pastor que va delante de sus ovejas, indicando el camino, ayudándoles a cruzar el valle oscuro de la muerte. Esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí ahora, preparándoles para cuando tuvieran que pasar por ese tiempo terrible de muerte. En cuanto al lugar que el Señor escogió, Galilea, pues también es interesante. Recuerdan, lo hemos visto, claro, ya hace muchos estudios de esto, ¿verdad? Pero si volviéramos hacia atrás, al comienzo del Evangelio de Marcos, vimos que el ministerio del Señor comenzó y se desarrolló ampliamente en Galilea. Ahora el Señor los vuelve a citar nuevamente allí, en Galilea. Sería como un nuevo comienzo para ellos, pero con una diferencia fundamental. Cristo ya había muerto y había resucitado. Ahora las cosas se veían y se entendían necesariamente de otra manera. La cruz y la resurrección da una visión radicalmente nueva a todo lo que habían vivido con el Señor Jesucristo. Cada una de las enseñanzas que el Señor les había dado ahora adquirían un valor diferente. Había un abismo en su capacidad de comprensión en este momento a lo que había sido antes. Empezaban de nuevo. Y el Señor no ascendió al cielo inmediatamente. Todavía pasaron 40 días. ¿Qué sería? Se me pone la carne de gallina, los pelos de punta, pensando en qué serían aquellos 40 días con el Señor, en la escuela del resucitado, aprendiendo con Él. Ahora ya con una visión renovada, ya digo, por la luz clara que ofrecía, que arrojaba la cruz y la resurrección. Todo adquiría un nuevo sentido. ¿Qué sería estar con el Señor aquellos 40 días?
si algo me hubiera gustado en esta vida es esos 40 días. Bueno, el ministerio del Señor también, haciendo milagros, todo aquello, ¿no? Pero estar aquellos 40 días, entender y poder preguntar, tener una nueva... Es que tuvo que ser impresionante. El Señor formó a esos discípulos antes de mandarlos 40 días, allí en Galilea. Un nuevo comienzo para ellos, pero ya con nuevas capacidades. Después regresaron a Jerusalén y desde las afueras de Jerusalén, desde Betania, pues allí el Señor ascendió, se despidió de sus discípulos definitivamente para ir al cielo y sentarse en el trono junto con su Padre en el cielo. Pero este tiempo en Galilea, qué increíble tuvo que ser. Ahora, Pedro nuevamente manifiesta ser el mismo que es. Pedro es un personaje perfectamente caracterizado y siempre el mismo en los 4 evangelios. Esto es algo que también da bastante crédito, me parece a mí, a los evangelistas, porque Pedro es el mismo, es siempre el mismo, impulsivo, siempre directo, poco reflexivo normalmente, pero diciendo verdades grandísimas en muchas ocasiones, otras equivocándose en redondo, tremendo. Y ahora Pedro interviene de nuevo y dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Bueno, es así, Pedro es así. A veces, desgraciadamente, nosotros mismos nos parecemos demasiado a él. Fíjense que Pedro, sin reflexión alguna, en caliente, manifiesta su desacuerdo. Y lo que viene a decir, viene a afirmar que el Señor está equivocado y que las Escrituras están equivocadas. Señor, en esto te equivocas. Y lo que dicen las Escrituras tienen que estar equivocadas. Porque yo no te voy a dejar. Desde luego que no. Y luego también, claro, pues cómo deja a los otros discípulos, ¿no? Yo no respondo por ellos, tal vez. Pero Señor, yo soy diferente, yo no soy como ellos. Conmigo puedes contar. Si es necesario, voy contigo a la muerte. Qué seguro estaba de sí mismo, ¿no es cierto? Qué seguro. Pero pronto va a descubrir que él estaba equivocado y que el Señor tenía la razón. Y que él no era tan fuerte como se había imaginado. Y esta es una de las lecciones bien importantes que debemos aprender en nuestras vidas. Debemos de reflexionar en todo esto, porque está en la palabra de Dios, porque quiere enseñarnos cosas que necesitamos aprender. La primera cosa es nuestra debilidad innata. Nosotros amamos al Señor y estamos inmensamente agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Morir en la cruz por nuestros pecados, darnos salvación. Cuando éramos enemigos nos ha reconciliado con Él y nos ha preparado un lugar ahora mismo ya en las moradas celestiales junto con su Padre. Nos está esperando, va a venir a buscarnos. Y eso sin que nosotros mereciéramos nada, tal como andábamos antes de perdidos, de espaldas a Dios. Dios lo ha hecho por su gracia. Y esto despierta en nosotros indudablemente un deseo de agradar a Dios. Al Señor, por supuesto que sí. Pero eso no es suficiente para que consigamos agradarle. No es suficiente que nosotros pensemos que con determinación, con voluntad, con empeño, con esfuerzo, que de esa manera podamos, por nuestra cuenta, vencer nuestros pecados, vencer nuestra naturaleza caída y hacer la voluntad de Dios, vivir santamente. Si pensamos así, estamos completamente equivocados. Y nos pasará como a Pedro. El Señor nos tendrá que enseñar por medio de un lenguaje que no nos gusta, que no le gusta a nadie, que es el lenguaje del fracaso. Pedro fracasó, como todos sabemos. El Señor tenía toda la razón. Pero el fracaso nos muestra que el pecado que mora en nosotros, nos ha debilitado y nos ha causado mucho más daño del que normalmente
pensamos de nosotros mismos. Ha menguado gravemente nuestros recursos morales, nuestra capacidad para hacer la voluntad de Dios. Esto es innato en el ser humano, esta debilidad moral. Y tenemos que aceptarla si queremos de alguna manera enfrentarla adecuadamente. Tenemos que hacer un diagnóstico preciso de nosotros mismos. El apóstol Pablo trata un tema similar en Romanos 7. Es un pasaje que muchos han reflexionado. Bueno, ¿a cuándo se refiere esto? Cuando Pablo habla de estas cosas aquí. ¿Cuando era inconverso o cuando ya era creyente? Pues la verdad es que a las dos. Se refiere a las dos. Se refiere a las dos porque esta debilidad moral que llevamos dentro de nosotros mismos es igual antes de convertirnos que después de convertirnos. No hay recursos en nosotros ni antes ni después de la conversión. No los hay. Yo llevo 38 años, creo, o algo así, de creyente. Y cuando miro hacia mi propio corazón, la debilidad moral que yo tengo es exactamente la misma ahora que cuando me convertí, o antes de convertirme. La única diferencia es que ahora soy consciente, algo más consciente de ella que antes de convertirme, o cuando recién me convertí. Yo pensaba que era capaz de hacer muchas más cosas de las que luego descubrí que podía hacer. Y sigo dependiendo y necesitando del Señor. Esta debilidad la llevamos dentro. El apóstol Pablo, este pasaje al que me iba a referir ahora, en el capítulo 7 y el versículo 21, dice que él se esforzaba, dice, pero encontraba el mismo conflicto. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Él hacía todos los esfuerzos posibles por hacer el bien. Fíjense el versículo 15 del capítulo 7 de Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, él se proponía hacer cosas. Él conocía la ley y quería agradar a Dios. Y sin embargo, aunque se había propuesto hacer el bien, cuando llegaba el momento de la verdad, hacía justo todo lo contrario, aquello que aborrecía. Él no se entendía a sí mismo. Y él habla finalmente, se considera miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso es igual, antes que después de la conversión. Nuestra capacidad moral es igualmente débil, muy débil, espiritualmente. Y debemos de tomar, por lo tanto, muy en serio estas indicaciones, estas advertencias del Señor Jesucristo en cuanto a nuestra propia debilidad. Porque cuando entendemos esto, cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, es entonces cuando vemos el peligro en el que estamos. Pablo lo acaba de decir, hago justo lo que aborrezco hacer. Nos podemos encontrar haciendo cosas que no nos imaginábamos que íbamos a hacer. Y entonces entender nuestra debilidad nos va a llevar urgentemente a buscar el poder que necesitamos fuera de nosotros mismos. Y ese poder solamente está en Cristo y nos viene dado por su Espíritu Santo, con el que disfrutamos de todos los recursos de la gracia y el poder de Dios. Y eso es lo que cambia nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo nos deja un solo instante, automáticamente lo que nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer, pues ya lo dice Pablo. Esto que estoy diciendo choca tanto con la cultura de nuestro tiempo. Confía en ti mismo, propóntelo, tú esfuérzate, busca los recursos dentro de ti mismo, porque tú puedes, en tu corazón está... Bueno, es que utilizan un lenguaje que yo cuando empiezo a escucharlo me pongo realmente nervioso. ¿Pero qué voy a buscar dentro de mi corazón? Si yo ya conozco lo que hay dentro de mi corazón. Como dijo el Señor Jesucristo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos, los homicidios, las lascivias, tantas y tantas cosas semejantes a estas.
El fondo de nuestro corazón no es un sitio donde haya cosas buenas ni hay poder para hacer el bien. Y eso pues choca, ya digo, radicalmente con la cultura a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros finalmente tenemos que tomar nuestra propia decisión. Nos pondremos al lado del Señor y diremos, sí Señor, tú nos conoces. O nos pondremos al lado de Pedro, Señor, estás equivocado, nosotros podemos por nosotros mismos. Pues el tortazo que nos vamos a dar, el golpe, el fracaso ya está anunciado de antemano. Debemos de enfrentar nuestra debilidad y debemos de hacerlo coherentemente y admitiendo que somos así. No nos gusta, claro que no nos gusta admitir que somos débiles. Nos gusta dar una sensación de que podemos con todo, pero la verdad es que somos débiles y el primer punto, el primer paso para enfrentar correctamente nuestra debilidad es admitir que la tenemos. Qué diferente hubiera sido si Pedro, escuchando al Señor, le hubiera dado crédito y hubiera dicho, Señor, me cuesta creer que yo soy un hombre así. Pero si es cierto que tengo tal debilidad, sálvame de cometer este acto terrible que me dices que voy a hacer, que voy a cometer. Sálvame. Y el Señor le habría librado. Pero lo que Pedro dijo fue todo lo contrario. Señor, estás equivocado. Qué diferente habría sido, ¿verdad? Señor, yo puedo hacer esto, seguro que puedo hacerlo. Si tú lo dices, tú conoces mi corazón y yo sé que en mi corazón hay todo esto, Señor, líbrame. Esta debilidad y nuestro conocimiento, nuestra conciencia de que somos débiles, nos debe de llevar a buscar la gracia de Dios y entonces, en el poder de Dios, siempre hay recursos inagotables, gracia sobre gracia, como diría el apóstol Juan al principio de su evangelio, para enfrentar esa debilidad. Por lo tanto, como Pedro no quiso hacer caso, y no lo olvidemos, el Señor nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios, cuando hace un diagnóstico del ser humano, nunca se equivoca. Usted nunca la compare con los libros de psicología, con filosofía. La palabra de Dios es verdad que permanece por los siglos de los siglos. Los libros de educación, de psicología, de filosofía van cambiando según las modas. No crea que lo que se lee hoy, lo que creen hoy los filósofos o los educadores es lo que se creía hace 50 años o hace 100 años. Ha cambiado todo y pasará lo mismo dentro de otros 50 años. Pero la palabra de Dios, como dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Siguen teniendo la misma vigencia, la misma validez en todas las culturas hoy, en la cultura europea, en la cultura americana, en la cultura india, en la cultura china, en la cultura en donde usted esté. Da lo mismo. Siguen siendo palabras que tienen valor. No están sujetas a las modas y a los cambios de opinión. Hagamos caso del diagnóstico del Señor. Él nos conoce, la palabra de Dios es segura. Es verdad, no nos gusta aceptar nuestra debilidad, pero es el camino a ser librados de ella. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ya saben, ya ven a Pedro, Señor, yo... Ya saben lo que viene a continuación, la caída. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Léaselo a los que piensan todas estas filosofías modernas. El que confía en su propio corazón es necio. Tú confía en ti mismo, se dicen, una y otra vez. Tú confía en ti mismo. Y dice la Biblia, el que confía en su propio corazón es necio. Lo oirá en conversaciones, en libros, de autoayuda, en películas. Tú confía en ti mismo, lo que te diga tu corazón. Ese es el único sitio donde no debe usted escuchar. Escuche la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si es que todos estos diagnósticos están clarísimos. Los aplicamos al caso de Pedro y se cumplen a rajatabla. Y se cumplen también con nosotros cuando hacemos lo mismo, porque Pedro no es el único que hace eso.
todos nosotros también. Esta debilidad y el reconocimiento de que la tenemos. Ahora, se nos plantea aquí una cuestión espinosa, por decirlo de alguna manera. El Señor acaba de anunciar la traición de Judas, pero ahora viene a decir que todos sus discípulos se iban a escandalizar. Y ahora mismo ha dicho también que Pedro le iba a negar 3 veces. Podemos hacernos la pregunta, Pedro y Judas, por concretar, ¿Pedro y Judas eran iguales? Bueno, la verdad es que viendo estos pasajes, pues tendríamos que decir que tenían muchas cosas en común, evidentemente. La primera de ellas es esta que estamos diciendo, sufrían de la misma incapacidad moral para estar firmes y cumplir la voluntad de Dios en momentos difíciles. A Judas solamente le hizo falta que le ofrecieran 30 monedas de plata para que vendiera al Señor. Pero a Pedro, que demostró también su debilidad, pues solamente una jovencita, una criada que había en la casa del sumo sacerdote, diciéndole, bueno, no sé si era jovencita, pero diciéndole, tú eres de ellos, también eres Galileo. Ya eso solamente fue el detonante para que le negara 3 veces, solamente eso. Así que en cierto sentido Judas y Pedro eran exactamente iguales, moralmente débiles, muy débiles. Pero también había grandes diferencias entre ambos. Y una de ellas, la fundamental, era la fe. Pedro era un hombre que tenía fe, Judas no tenía fe en el Señor. Pedro es verdad que se equivocaba muchas veces y tenía sus altibajos, sus claros y sus sombras. Pero le escuchamos decir cosas que nunca escuchamos a Judas. Por ejemplo, ustedes recuerdan aquella ocasión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando al final de esa exhortación, de esa enseñanza del Señor, la gente se escandaliza y ya no siguen con Jesús. Había multiplicado los panes y peces, habían una multitud de miles de personas le seguían y de repente todos le abandonan. Y el Señor les pregunta, se dirige al grupo de los discípulos y les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y entonces Pedro hace una declaración que bueno, puede que luego fuera suscrita también por los otros discípulos, pero la hizo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro está declarando su fe en el Señor. Todos se abandonan, pero él se queda. En otra ocasión, el Señor les pregunta, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya estudiamos ese pasaje. Y luego concreta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto está en la confesión de Mateo en el capítulo 16. Asombroso, Pedro llegando muy lejos, confesando su fe en el Señor y que le seguía con todas sus imperfecciones, pero le seguía y creía en él. Ahora, usted no va a encontrar, busque y rebusque por los evangelios, nunca se va a encontrar a Judas diciendo nada parecido. La única vez que aparece como portavoz del grupo es para demostrar su desprecio hacia el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el Señor es ungido en Betania, en casa de Simón el leproso, y aquella mujer derrama ese perfume tan costoso sobre el Señor y Judas automáticamente dice, ¡qué desperdicio! Esto se podría haber vendido por 300 denarios y habérselo dado a los pobres. ¡Qué desperdicio! Una mujer que está entregándolo todo para el Señor y él la desprecia de esa manera tan cruel, tan despiadada, en fin, no sé cómo describirlo. Como si el Señor no tuviera valor para él. Ya no lo que esa mujer estaba haciendo, sino que el Señor no fuera digno de una obra de ese tipo. Esto es lo único que vemos de Judas. Así que hay grandes diferencias. Hay similitudes, los dos eran igual de débiles, pero hay diferencias. Pedro es un hombre de fe. Y el Señor lo deja muy claro precisamente en este episodio, no aquí, tal como lo recoge Marcos, sino en los detalles que aporta el Evangelio de Juan. Y allí el Señor Jesucristo, que al comenzar la cena, pues empezó a lavar los pies de los discípulos porque nadie se había prestado a hacer esa labor, pues
Pedro, nuevamente impulsivo, el Señor le dice, Señor, tú no me lavas los pies. Y dice el Señor, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dice, pues en todos los pies hasta la cabeza. Y entonces el Señor dice, no, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y se refiere, dice el evangelista, a Judas, que era el que le iba a entregar. Allí la limpieza, esa limpieza del cuerpo entero, si lo estudiáramos en su contexto, tiene que ver con la regeneración del Espíritu Santo. Vosotros limpios estáis. Pero aún así, aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, necesitamos ser limpiados lavarnos los pies. Esto simboliza nuestro paso por este mundo. Siempre hay cosas que se nos pegan, pecados que cometemos y necesitamos ser limpiados. Pero Judas no había sido regenerado. Judas no había sido lavado. Estaba en el grupo de los apóstoles y se camuflaba perfectamente, pero no había sido regenerado. No tenía el Espíritu Santo. Y eso marca una diferencia fundamental. Al final, Pedro sería restaurado, pero Judas no. Judas se negó al Señor, tanto al amor como a las advertencias del Señor, y finalmente Satanás entró en él. Pero Pedro cambia, Pedro cambiaría, y el Señor así se lo dice. El Señor estaba cuidando de él, porque era uno de los suyos, era un discípulo suyo. Dice en Lucas, en el capítulo 22, los versículos 31 y 32, dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti porque que tu fe no falte. El Señor cuidando de él, porque es uno de sus discípulos. Y finalmente le habla de su restauración, me seguirás después, dice en Juan, en el capítulo 13 y versículo 36. Me seguirás después. ¿Después de qué? Después del fracaso. Y después de todo lo que iba a pasar en la muerte. Así que esto es también muy aleccionador para nosotros. A veces pecamos, como los del mundo. A veces somos débiles, como los del mundo. Claro que sí. Pero lo que nos diferencia es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor no ha prometido a sus discípulos que nunca vayamos a sufrir los ataques de Satanás, que nunca vayamos a sufrir derrotas temporales y parciales. Nunca nos ha dicho que eso no vaya a ocurrir. Pero lo que sí que nos ha dicho es que el Señor Jesucristo va a ser nuestro sumo sacerdote, que igual que con Pedro aquí, yo he rogado por vosotros. Ahora mismo nos dice en Romanos 8:34 que Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y allí intercede por nosotros. Y eso es lo que nos garantiza que finalmente, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, nuestra debilidad está ahí. Nuestros fracasos nos acompañan en la vida, pero Cristo es más grande que nuestros fracasos. Y cuando hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, somos sus ovejas. Él cuida de nosotros. Y Él finalmente nos restaurará, como restauró al apóstol Pedro, al final. Y eso ya se lo hizo notar. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Claro que había un futuro para Pedro, después de que fuera restaurado. Y le serviría. Y de hecho le sirvió durante muchos años más. Le sirvió, claro que le sirvió el apóstol Pedro. Y el Señor tenía la razón. Pero primero era necesario un proceso de restauración. Miren, cuando los creyentes pecamos, el proceso de restauración, hay dos formas de hacerlo, mal o bien. Muchas personas y muchas iglesias restauran a las personas que han pecado mal, sin solucionar realmente el problema, dejándolo ahí aparcado en el fondo y vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. Y eso no soluciona nada. Esos problemas siguen estando ahí y dejan notar sus efectos una y otra vez. Pero restaurar bien es muy doloroso, tremendamente doloroso. Pero es la única manera de seguir adelante, correctamente. Muy pocas personas, incluso creyentes, me da la sensación de que queremos
ser restaurados como Dios manda. En el caso de Pedro, la restauración fue dolorosísima, dolorosísima. La primera cosa es que el Señor le dejó que siguiera su camino para que entendiera, por medio del fracaso, su debilidad. Y el Señor nos deja que nos demos un buen golpe y que veamos, porque es la única forma ya en la que respondemos. Y el proceso de restauración parte del hecho de reconocer finalmente que somos débiles, que no somos lo que nos creemos que somos. Pedro lo tuvo que descubrir y que reconocer. Veremos a Pedro más adelante cuando estudiemos este pasaje al final del capítulo 14. Pedro, que está detrás, como ya he mencionado en muchas otras ocasiones, está detrás del Evangelio de Marcos, fue quien le facilita. Digamos que Marcos es un poco el que recoge el material y le da forma, pero Pedro es la fuente de la información. Y Marcos utiliza una expresión y un tiempo verbal diferente del que utilizan otros evangelios cuando hablan de la reacción de Pedro finalmente. Dice en el capítulo 14, en Marcos, versículo 72, al final, y pensando en esto, lloraba. Como si Pedro no hubiera dejado todavía de llorar. Lloraba al recordar su fracaso. Fue duro, muy duro, muy duro. Cuando, ya lo estudiaremos, cuando el Señor atraviesa el patio del sumo sacerdote, donde está Pedro calentándose con los soldados, después de que ha negado 3 veces al Señor, y en ese cruce de miradas, Pedro lo entiende todo y sale fuera y llora amargamente. Y años después, cuando se estaba escribiendo este evangelio, parece que la idea que quiere transmitir Marcos es que seguramente cuando escuchó contar esta historia a Pedro una y otra vez, Pedro volvía a llorar. Y pensando en esto lloraba. Estoy convencido de que esto es así. Pero qué doloroso es la restauración. Primero, entender y aceptar y enfrentarse con el hecho de nuestra propia debilidad. Y después aceptar las consecuencias de lo que nuestros actos han tenido. En Juan, en el capítulo 21, vemos con todo detalle el proceso de restauración. Y es muy, muy doloroso también. Pedro había negado 3 veces al Señor. Y el Señor ahora le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Con la primera habría valido, habría bastado. Y el Señor se lo pregunta 3 veces. Qué humillante, qué doloroso. Y Pedro ya no sabe dónde meterse, dónde esconderse, cómo. Y al final dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro ya no es este hombre impulsivo que vemos aquí en este pasaje. Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y al final Pedro, en el capítulo 21 de Juan, es incapaz de encontrar ya palabras para demostrar que ama al Señor. Y al final lo único que le queda es esto, Señor, tú lo sabes todo. En realidad tú me conoces mejor que yo me conozco a mí mismo. Y tú sabes, aunque no te lo puedo demostrar, que te amo. Aprendió su debilidad. Pero cuántas lágrimas le costó. Pero cómo cambió su vida, ¿no es cierto? Luego, en Primera de Pedro, escribe una carta, en el capítulo 5, versículo 5, fíjense lo que dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es otra persona. Ya es otra persona aquí, Pedro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y creo que también no solamente ha aprendido a su relación con Dios, sino también su relación con su prójimo. Ya no es ese hombre impulsivo. Estos puede que hagan eso, pero yo no. Ya es un hombre que trata de otra forma también a los demás creyentes. Porque él mismo ha experimentado esa debilidad y ese fracaso, y ahora trata a los otros de otra manera. Así que a nosotros nos pasa también muchas veces como a Pedro, ¿verdad?
esa debilidad, nuestros fracasos. Y a veces, si el Señor nos preguntara, ¿me amas? Si me preguntara, ¿me amas? ¿Qué podría decir yo? ¿Qué podría decir yo? Pues al final creo que me encontraría un poco como Pedro. ¿Qué le puedo decir yo al Señor? Señor, yo te amo. Hay un salmo que dice, ¿cuánto te amo, oh Dios? Y yo lo leo y yo me gustaría decirlo así también. Y a veces mi propia vida, en medio de tantas luchas, ¿cuánto me gustaría decir cuánto te amo, Dios? Pero la verdad es que me siento la mayoría de las veces como Pedro. ¿Qué le puedo decir yo al Señor para demostrarle que le amo? Pues no nos queda otra que lo que Él mismo le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Míralo dentro de mi corazón, aunque yo no sea capaz de demostrarte por medio de obras y de hechos lo que siento por ti. Esto es lo único muchas veces que le podemos decir al Señor, ¿no es cierto? Bueno, Pedro no había sido capaz de ver el peligro porque confiaba demasiado en sí mismo. Pero no era el único. Fíjense que también los otros discípulos, también todos los demás discípulos decían lo mismo, dice nuestro pasaje. Pedro era el que tenía la voz más sonora, el que siempre era el primero y el que lo decía con más fuerza. Pero todos pensaban lo mismo. Es que este es el problema. El problema es que está arraigado dentro del ser humano tanto nuestra debilidad moral como el pensamiento de que no somos débiles. Este es el problema. Este es el problema. Y es fácil llegar a pensar como estos discípulos. Y eso nos lleva a caer en la tentación cuando confiamos tanto en nosotros mismos. Bueno, pues un pasaje importante, sin duda. Importante por las cosas que hemos visto, al Señor cantando aquellos salmos mesiánicos. El Señor dando crédito una vez más a las escrituras del Antiguo Testamento y a las profecías. Y los discípulos, creyendo de ellos mismos lo que no era cierto. Tenemos cosas importantes en las que reflexionar en este pasaje. Y no dejarnos influenciar por las teorías de este mundo. Confía en ti mismo, busca en tu corazón. Desconfiemos de nosotros mismos. Esa es la única manera, tengamos miedo de nuestra debilidad. Es la única forma en la que vamos a poder llegar al poder de Dios, a los recursos de Dios, del Espíritu Santo, de su gracia, que nos van a librar de lo que realmente somos. Pues que el Señor nos ayude mucho en esta tarea que tenemos por delante y nos bendiga cumpliendo y buscando al Señor tal como su palabra nos enseña. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias una vez más por su atención.